que nosotros le proponemos a los trabajadores es, como primer servicio o propuesta, es que conozcas tus derechos y lo puedas ejercer a tiempo, porque a veces conocer los derechos cuando ya pasaron 5 años de una injusticia no tiene mucho sentido, no te sirve de mucho. Entonces, ponemos a disposición de ese compañero un método de intervención para que pueda discutir con su empleador. En un conflicto económico, siempre hay un conflicto económico de fondo, siempre tratamos de decirle a los compañeros, no es un tema personal del gerente que te trata, si te maltrata, o del patrón que te mete la mano en el bolsillo, siempre es un conflicto económico. Entonces lo que necesitas tener es un método de intervención, conocer tus derechos, cuáles son los derechos que te asisten en esa discusión del marco del contrato de trabajo que tenés, y desde ahí, porque ¿qué hacen muchos compañeros? Se tatúan al Che Guevara en un brazo, se ponen la boina, se dejan la barba y creen que de ahí hacen el sindicalismo y desconocen la ley de... Yo podría decir, ustedes se tatúan a Artigas en un brazo y después salen a hacer la revolución y desconocen su convenio colectivo, desconocen lo que dice la ley de contrato de trabajo, y te agarra un gerente de recursos humanos y salís pidiéndole disculpas. Y correcto. Eso no. Entonces, un referente histórico del movimiento obrero en nuestro país, se llama Agustín Tosco, que era un trabajador del sector de la electricidad, de la energía, y decía un histórico, y usaba siempre mameluco, ¿no? Entonces, no es que esté con el mameluco de Tosco, hoy ganás una pelea con la empresa, es conociendo derechos. Y otra de las cosas que nos suele pasar a veces, que en esa formación, cuando vamos a un curso de formación, lo que hacen es contarnos el tiro que pegaron hace 40 años y nos quieren, endulzar con el ruido del tiro. Y nos muestran, y se convierte en una competencia de quién tiene la cicatriz más grande, y está bien, nosotros respetamos. Yo estaba hablando recién del grito de Bursaco, que es un evento importantísimo en la historia de nuestra central, pero también tenemos que tener presente, que tenemos que tener como prioridad el presente. Hay que curar las heridas de los compañeros y después, cuando hay tiempo, le mostramos las cicatrices, porque nos ha pasado de tener que perder mucho tiempo viendo cicatrices y no poder tener una curita ahí para socorrer una herida de precarización, de trabajo tercerizado, de un fraude laboral, de un maltrato en el lugar de trabajo. Y son cosas que el sindicato lo puede resolver, o mínimamente debería enfrentarlo. Que esa es la otra cuestión, compañero Jonathan, que a veces los dirigentes les tiemblan las patas, las rodillas, porque no quieren arriesgar su reputación. No quieren ir a un conflicto porque si sale mal, ¿quién se hace cargo? Hermano, en la lucha con los trabajadores podés perder, ganar, empatar, pero la victoria está en dar la pelea. Pero tenemos esa mirada épica de que todo tiene que ser histórico y que todo tiene que ser victoria, y si no nos ofrecen el penal sin arquero, no vamos, ¿viste? La queremos picar como el loco Abreu, pero sin el arquero y sin la presión de que puede salir mal. Bueno. Respondiendo a tu pregunta, la tipología del afiliado del CIS no es ni más ni menos que la del joven trabajador argentino que ya no creció en tiempos de la dictadura, ni tampoco hizo su experiencia laboral durante los 90, sino que hoy el sub-40 de Argentina ya creció con otros niveles de libertad, otros niveles de acceso a la información. En el año 90, hace 20 años, conseguir el convenio colectivo de la actividad que te rige era muy difícil. Hoy está todo en Internet. Esta charla es consecuencia de esas nuevas tecnologías y de la nueva sociedad en la que estamos. Entonces, ese es el joven trabajador, que no es ni interpretado y no se siente interpelado muchas veces por el sindicalismo tradicional, que solo admite aplaudidores. Entonces no hay, si bien vos me hablas de FUESIS, que estás ahí, que FUESIS forma debates dentro de la Global Unión, que es el sindicato global, donde se habla muchas veces de dar el cambio, el trabajamiento generacional, pero así medio tibiecito, hermano. No podés meterte de lleno a discutir cosas porque no te mandan más al encuentro. Y hay algo que está haciendo dentro del marco de ese sindicalismo internacional, se está discutiendo hace un par de años ya, la necesidad de una autorreforma sindical en los sindicatos, que es una forma de, digamos, reprogramarse hacia adentro. Y entonces escriben todos los sindicatos, los dirigentes de las centrales escriben sobre la autorreforma sindical, pero siempre el que tiene que autorreformarse es el otro. Se tiene que autorreformar el sindicato de comercio, el sindicato de la construcción. Nosotros estamos bien así. Si somos del sindicato maestro y el secretario general viene y baja línea, como el director de la escuela, y dice, Artigas no tenía barba, entonces salen a afeitarse a todo el mundo. San Martín no cruzó los Andes en parapente, salen a matar a los caballos blancos del pueblo. Entonces ese verticalismo hoy los trabajadores jóvenes no lo admiten, ¿no? Correcto. Ahora,
¿cómo es la relación entre delegado y empresa ahí en...? Mira, en el caso de los sindicatos formales, porque o sea, nosotros nos afiliamos, los compañeros eligen sus delegados y la empresa le dice, no, yo solo reconozco al delegado del otro sindicato, que es el sindicato formal, el sindicato legal, le dicen entre comillas, nosotros también somos legales, pero por la legislación argentina, la ley del monopolio sindical o del unicato, entonces la ley solo reconoce a un sindicato para la negociación colectiva. Entonces las empresas te dicen, no, yo no hablo con vos, hablo con el sindicato X, que es el que tiene la personería. Sin embargo, el delegado de ese sindicato con personería tampoco tiene muchas posibilidades de discutir con su empresa, porque el sindicato le pone un gerente que es el que viene, un gerente sindical que viene y que es el que habla con el gerente de la empresa, y el delegado se queda fuera ahí. Yo le decía, venite con nosotros, organizate para... No, yo quiero dar las peleas desde adentro, dicen los compañeros, y desde adentro de dónde, si vos lo único que haces es cumplir con una figura formal, pero no te capacitan y tampoco sos el que discutís. Entonces, eso le pasa a los compañeros del sindicato formal. En el caso de nosotros, que nos corren primero con esto de la legalidad, yo no hablo con la CTA porque no es el sindicato con personería, ni es legal. Ok, no querés hablar con nosotros acá en el lugar de trabajo, en la oficina de personal, nos vemos en la justicia. Hay instancia de mediación en el sistema laboral argentino, donde llevamos a las empresas a discutir ahí, y si no hay un acuerdo en ese ámbito, judicializamos, recurrimos a la Justicia Nacional del Trabajo, donde llevamos la discusión. O sea, le buscamos la vuelta. Si tenemos que ir al Ministerio de Trabajo y vamos a amontonar papeles nomás, porque el Ministerio de Trabajo en Argentina es CGTista porque lo designa la CGT. Entonces imagínate si nosotros vamos a discutir reconocimiento para la CTA, para un delegado de CTA, el Ministerio de Trabajo nos tira para atrás, ¿viste? Nos hace un dictamen que dice que no podemos convocar a elecciones de delegado porque no tenemos la eficacia jurídica que requiere la ley, bla, bla, bla. Ese es el monopolio que protege al sindicalismo el sindicalismo empresario. Y no digo que la CGT sea el sindicalismo, pero digo, la dirigencia, esa corporación que está dentro de los sindicatos, que no son los trabajadores, sino es una corporación muy marcada que está aliada se alía con el gobierno de turno y desde ahí gobierna a la clase obrera inmovilizándola. Pero los trabajadores de abajo, tanto de CGT como los que se agrupan en CTA, están todos en la misma situación y todo, por lo menos la generación de estos tiempos, con ganas de cambio, esperando algo, ¿viste? Algo distinto. Nosotros encontramos este camino, no es el ideal, pero es nuestro. Puede ser una visión romántica, pero yo veo que la primer gran victoria de un trabajador o de los trabajadores es cuando toman conciencia de sus derechos, que ese es el paso más importante, porque es un conocimiento que lo libera y que lo va a acompañar toda la vida. No me sirve de nada, me puede decir un compañero, porque en definitiva sigo cobrando poco, pero ahora sabés que cobrás poco y cuán poco cobrás. En otras instancias los compañeros adjudican ese desconocimiento al miedo. Ellos dicen, no, acá la gente, los compañeros tienen miedo, y vos empezás a indagar, ¿por qué tenés miedo? Más que miedo, desconocimiento tienen los trabajadores. Hay un analfabetismo de nuestros derechos entre la clase trabajadora, que esa es una de las principales luchas que debe dar el sindicalismo, de acercar el conocimiento de los derechos a los compañeros, y una herramienta también para ejercer esos derechos, porque a veces podemos leer toda la legislación existente del mundo, y si no tenemos una herramienta, ya sea gremial o jurídica, para ejercer esos derechos, nos frustramos más todavía porque sabemos que nos están perjudicando y no tenemos la forma de ponerle un límite, un freno, una barrera a ese tipo de injusticia y de abuso. ¿Algún mensaje que quieras dejar, algo que quedó para atrás, un resumen? El compañero Méndez, lo cito porque me pareció interesante, él estaba quejándose del centralismo que tienen ustedes en el país, que todo en las grandes capitales, que eso también es un tema acá. Y eso, bueno, dice que somos ustedes, y eso, que las distancias de las que se queja capaz que no son las nuestras, y acá lo mismo. Acá muchas veces se plantean debates desde la sombra del obelisco, y la gente la marca, no sé, un evento que pasa acá, cortaron un puente en Buenos Aires, y todo el día los medios del país están replicando eso, aunque a 1000 kilómetros del obelisco ahí la realidad sea otra. Y eso se traduce también en lo organizativo. La organización federal es muy importante en estos tiempos, porque las organizaciones nacionales que existen en el país son muy porteñas, bonaerenses, y listo. O gente del interior que viene y se mimetiza
con la realidad de los porteños y se olvida de lo que pasa a 500.000 kilómetros de este lugar. Entonces, esa es otra de las tareas esta virtualidad nos permite atravesarla con menos dificultades, pero son cosas que tenemos que ir viendo, que la agenda la tienen que ir implementando los trabajadores. Eso es importante, que los trabajadores se involucren también en la política, porque más de una vez nos quejamos de estas leyes, pero cuando alguno se quiere involucrar en la política, eso es malo, es mala palabra, no apoyamos o tampoco discutimos la política que nosotros pensamos y terminamos votando a un tonto acá como Macri que viene y te muestra un globo amarillo y te dice que vamos a ser felices, porque vos en tus políticos, los políticos que dicen que están de tu lado, terminan abrazados con los verdugos tuyos, que son los dirigentes sindicales que en el lugar de laburo no permiten la democracia y facilitan la explotación de los trabajadores. Eso también nos pasa acá, que a veces hay que votar a este candidato. Sí, pero el que está al lado tuyo es el verdugo nuestro. No, pero bueno, son contradicciones del proceso, hay que comer sapos, y ahí uno dice, pero vos tenés un criadero de sapo que me ofrece ese menú porque quieren correr con eso. No seas purista, Jonathan, hay que comer sapo. Y bueno, resulta que el tipo tiene un criadero de sapo ahí y vende ese menú en su restaurante. Pero bueno, como mensaje, un agradecimiento por esta posibilidad de hablar con toda libertad y de comunicarnos con compañeros que están allá en Uruguay y que me gustaría que como mensaje quede que no somos tan distintos, que tanto en tu país como el nuestro, las empresas que hacen el alimento, la ropa, los elementos de higiene son 4 o 5 empresas, y que si hay que disputar la riqueza hay que pensar en eso, en cómo se organiza el sindicalismo y la solidaridad internacional, y que nuestras redes de sindicalismo internacional no sean solo una élite que se reúne en Europa o en otros países a cargarse por como Peñarol, Nacional, River y Boca, sino que efectivamente lo que discutan ahí lo bajen a los trabajadores, porque muchas veces se discuten grandes cosas en esos ámbitos y nosotros no nos enteramos, y te pasará con la UNI que hace grandes campañas pero no llegan a tu metro cuadrado. Durante la pandemia parecía que la UNI recortó el mapa de Argentina porque no hubo casos para denunciar en Argentina, en el sector de comercio, del que proviene el presidente de la UNI. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, Jonathan, y sí, no es una tarea armoniosa. Muchos esperan que caiga un rayo en la cabeza de un gerente para terminar con el maltrato, y no va a pasar. Es organizadamente, tomando conciencia de los derechos y con la solidaridad, no solo la internacional, sino también con el que tenés al lado, que eso es lo más difícil porque es una herencia del neoliberalismo de los 90. Entonces, eso, solidaridad ante todos y bueno, y un agradecimiento a vos, a tu programa, a los compañeros que están ahí, Andrés, que me llamó recién, y bueno, a quien esté escuchando esta conversación. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que fue un placer hablar contigo. Aprendí un montón. No soy periodista legal, así que hice lo que pude. Pero muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por tu tiempo. Estamos en contacto, cualquier cosa a la orden. Por supuesto, un abrazo a todos. Vamos arriba. Bueno, Andrés, me dejó... Re manija me dejó este Gustavo. Así que vamos a una pausa y ya volvemos. Conectate con nosotros a